Jesús, te quiero, te adoro, te doy gracias por haberme creado, por haberte hecho hombre, por haber muerto y resucitado por mí, por la Eucaristía y la confesión, por la Iglesia, la Virgen y los santos, por las cosas que tengo, porque puedo ayudar a los demás, por el afecto que recibo. Te pido perdón, te pido gracias, para uno mismo, para los demás, para la sociedad. Me ofrezco a ti. El agradecimiento, corazón del Evangelio. Hola amigos, de nuevo estoy aquí con ustedes para hacer un nuevo capítulo de esta serie dedicada a presentarles motivos de agradecimiento a Dios. En los capítulos anteriores no solamente ya hemos visto aquellos que proceden de Dios nuestro Señor, de la Santísima Trinidad, sino que también en el último les he hablado a ustedes de Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para salvar al mundo. Tanto amó Dios al mundo. Es la prueba mayor, era la prueba suprema, la prueba increíble, la prueba que nadie podía sospechar nunca. El amor de Dios manifestado en Cristo, el amor de Dios hecho hombre, Dios que ama no a los justos, sino que ama a los pecadores, el amor del Dios Padre. Recuerden ustedes lo que les dije hace unos días a propósito de esto, el amor inmerecido, el amor que va más allá de aquellos méritos que tenemos y que se manifiesta en Jesucristo nuestro Señor. Y les hablé en el último capítulo, la semana pasada, les hablé a ustedes de cómo el amor de Cristo en la encarnación, en Belén, es un amor que nos habla de humildad. Es un amor que nos habla de un tipo de elección, de un tipo de vida, de aquellos que no buscan el poder por el poder, ni siquiera el poder para hacer después el bien. Cristo podía haber elegido otro camino y nos dio un ejemplo a seguir, eligiendo precisamente el nacer en la cueva de Belén de una familia muy humilde y en unas condiciones que desde luego no tenían nada de riqueza. Él quería hacernos comprender a todos lo mucho que nos amaba. Él quería ser el último de los últimos para que, estando al lado de ese más pobre, más último, más miserable, también ese se sintiera amado por Dios, se sintiera amado por Él. Bueno, pues esta lección de Belén, como prueba suprema del amor, es la que nosotros también tenemos que aplicar en nuestra propia vida. No podemos ser discípulos de Cristo, discípulos del pobre de Belén y después estar convirtiéndonos en gente que al final se convierte en adoradores del poder o adoradores del dinero, por mucho que nos engañemos a nosotros mismos diciendo que con ese poder y con ese dinero vamos a hacer grandes cosas. Si pasamos un poco, vemos a Cristo en Nazaret y le vemos durante los 30 años de la vida oculta, convirtiéndose en uno de tantos, en un hombre que va aprendiendo a vivir dentro de una familia, que valora a esa familia y que adquiere día a día esa educación que le hace igual a los demás, es decir, uno de nosotros. Cristo era uno de los nuestros en todo menos en el pecado. Y esa también es una lección, la lección de Nazaret es complemento de la lección de Belén. Cualquiera puede ser santo. Y lo importante en la Iglesia es la santidad. El verdaderamente grande en la Iglesia no es el que manda, sino el que ama, el que sirve. Y si el que manda no ama, entonces no es grande, aunque lo parezca. Y si el que está abajo tampoco ama, pues tampoco es grande, porque no es una cuestión de dónde se está, sino de cuánto se ama. Los grandes en la Iglesia son los santos, y a eso es a lo que tenemos que aspirar cada uno de nosotros. Este es el resumen de los temas anteriores, y es lo que me gustaría que ustedes recordaran justo para poder después dar un paso más que daremos a continuación en el capítulo siguiente, después de esta breve pausa que hacemos siempre, en la cual les voy a hablar a ustedes de la vida pública de Jesús, es decir, del mensaje, de aquello que el Señor ha querido enseñarnos. Pero no olviden ustedes esto que les digo, porque es quizá difícil en una época como la nuestra, donde se hace una adoración al Dios dinero, donde se postran con mucha frecuencia ante el Dios poder, ante el Dios dinero, mientras que el mensaje de Jesucristo en Belén y en Nazaret es que lo importante es el amor, lo importante es la santidad. No se vayan ustedes, volvemos enseguida dentro de unos instantes. Muchas gracias.
Hola amigos, ya estamos aquí de vuelta después de este breve descanso. Les estaba diciendo hace un momento que Cristo es el amor de Dios hecho hombre y es la prueba mayor de que Dios nos ama infinitamente como un padre sin merecerlo nosotros, lógicamente. Y les estaba diciendo que en el capítulo anterior les hablé a ustedes de Belén, de lo que significa también de la etapa de Nazaret, de la vida oculta del Señor, y de cómo todo ello es una muestra de que para amar a Dios vale cualquiera, al margen de su edad o al margen de sus condiciones, y que lo importante realmente en la Iglesia es el mandamiento del amor y es la práctica de ese mandamiento. Pero ahora quisiera dar un paso más y quisiera hablarles a ustedes de la vida pública de Jesús. Es decir, nuestro Señor, después de los 30 años, más o menos aproximadamente, en Nazaret, le llegó la hora de empezar a predicar su mensaje, a presentar su mensaje al mundo. Es un misterio por qué no empezó antes, por qué no hizo milagros antes, aunque quizá los hizo y no los conocemos. Es un misterio ciertamente que entra dentro también del amor de Dios y de la ofrenda que tenemos que darle de confianza con nuestra fe a ese Dios al cual, como es Dios precisamente, a veces necesariamente no le vamos a entender del todo. Pero ya estamos situados dentro de la vida pública de Jesús. Esa vida pública que ha sido magníficamente recogida por Juan Pablo II en los llamados misterios de luz o misterios luminosos, que ahora tenemos todos los católicos la oportunidad de meditar cuando rezamos el Santo Rosario. Esa vida pública que es el corazón del mensaje de Cristo, que lógicamente Cristo es todo el mensaje y que lo que nuestro Señor hará, por ejemplo, en la cruz, es la plenitud de ese mensaje con su comportamiento, con su actuación, muriendo en la cruz, y también con su palabra. Vamos a centrarnos en la vida pública, pero vamos a centrarnos en ella desde la perspectiva desde la cual les estoy hablando todos estos días, es decir, desde la perspectiva de buscar motivos de agradecimiento. No solamente de buscar lecciones o enseñanzas, sino motivos de agradecimiento. Porque, miren ustedes, si tenemos que darle gracias a Dios, y tenemos que darle gracias, ciertamente, tenemos que darle gracias a Dios por haber nacido en Belén, también tenemos que darle gracias a Dios por habernos enseñado las cosas que nos enseñó mientras Él desarrolló esa vida pública. La enseñanza es un acto de amor. Cada una de las cosas que Cristo dijo e hizo es un acto de amor. Las parábolas son un acto de amor, la transfiguración es un acto de amor, la Eucaristía es un acto extraordinario de amor, los milagros son un acto de amor. Por eso quiero que la perspectiva desde la que veamos la vida pública de Jesús sea la perspectiva del agradecimiento. Gracias, Señor, porque me has enseñado con las bienaventuranzas. Gracias, Señor, porque me has regalado la Eucaristía. Gracias, Señor, porque has hecho milagros que han beneficiado a otras personas o incluso a mí mismo. Vamos a ver las principales de esas etapas después del bautismo del Señor. Por ejemplo, las tentaciones. Las tentaciones es el inicio de la vida pública y es, una vez más, una prueba de hasta qué punto Cristo se hizo hombre verdadero, hombre real, hombre auténtico. Era uno de los nuestros. El Cristo que no quiere ser inmune a nada de lo que a nosotros nos afecta. Se hizo uno de nosotros en todo, menos en el pecado, pero no menos en la tentación. Él conoce lo que son las tentaciones y cuando nosotros estamos teniendo tentaciones, podemos pensar que Él nos entiende, que Él sabe lo que es eso. Y que Él sabe lo que es pasarlo mal, y lo que es luchar, y lo que es sufrir, y lo que es estar al borde del abismo, incluso aunque uno no quiera. Incluso aunque uno no lo desee, porque desde el pecado original la concupiscencia, es decir, la tendencia al mal, está en nosotros. Y eso lo entiende Jesucristo. No es alguien que no puede comprendernos, como por ejemplo un habitante del centro de África jamás podría entender lo que es un invierno en el Polo Norte. O una persona que ha vivido siempre en el Polo Norte jamás podría saber lo que son las temperaturas cálidas de los trópicos. No, Cristo se ha hecho hombre para entendernos a nosotros y para que nosotros que estemos seguros de que nos entiende, de que pase lo que pase y sea cual sea nuestra experiencia, Él realmente nos comprende, la ha conocido y la ha sufrido. Esta es la lección de las tentaciones. Podríamos, por supuesto, sacar muchas más conclusiones, pero me basta con esto, me basta con que ustedes esto no lo olviden. Cuando estén pasándolo mal, cuando estén debatiéndose entre una tentación que les está mordiendo por dentro, piensen, Cristo sabe lo que es esto.
Cristo lo comprende y por eso pueden ustedes acudir a Cristo a pedirle ayuda para superar precisamente ese problema, porque Él sabe lo que es sufrir las tentaciones. Segundo punto de la vida pública, importantísimo, el milagro de las bodas de Caná. Importante por muchísimas cosas y entre otras porque es el milagro arrancado, digamos, por la Virgen María. La Virgen María se nos presenta en Caná como la mediadora, además, consentimiento de parte de su Hijo, es decir, Cristo quiso que fuera la mediadora de esa gracia, de ese milagro y, ¿por qué no?, de todas las gracias y de todos los milagros. María es la mediadora de todas las gracias, la mediadora de esa gracia en Caná. Pues bien, la Virgen María, que se nos presenta ante nosotros como aquella que intercede para conseguir de Cristo el favor que estamos suplicando, es también la que nos dice, y ahí está el Evangelio para demostrarlo, la que nos dice, haced lo que Él os diga. Es decir, es mediadora en ambas partes, no solamente es mediadora porque se presenta ante Jesús, ante Dios nuestro Señor, a decirle, mira, no tienen vino, o tienen un cáncer, o no tienen trabajo, o en su país no hay democracia, o mira qué corrupción tan terrible que están tantos muriendo de hambre o padeciendo las consecuencias. Es la mediadora nuestra ante Dios, pero también es la mediadora de Dios ante nosotros. Es la que nos dice a nosotros, haced lo que Él os diga. Amad a mi Hijo, convertíos, volved a empezar, arrepentíos y confesaos, haced aquello que a Él le agrada, y entonces recibiréis la gracia que Él os ha prometido. Solo cuando los criados, en los cuales estamos representados, obedecen a María y hacen lo que Cristo dice, que en aquel caso consistió en llenar unas tinajas de agua, solamente entonces es cuando se produce el milagro. Y mientras que el hombre no hace lo que Dios dice, no se puede producir el milagro. Y esto es lo que nos recuerda la Virgen María. ¿Quieres paz? ¿Quieres justicia? ¿Quieres salud? Haz lo que Dios quiere de ti. Compórtate como Dios quiere y entonces Dios se volcará contigo. Lo había dicho Cristo de otra manera: buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura. ¿No será por lo tanto que cuando a nosotros nos van mal las cosas a lo mejor es porque no estamos haciendo lo que Dios dice? Quizá no es así, porque también Cristo en la cruz hacía lo que Dios decía y sufrió, pero en muchas ocasiones no es verdad que esa es la causa, que precisamente somos nosotros los que nos hacemos daño y que una parte de nuestros problemas, a lo mejor incluso la parte más importante, es culpa nuestra, del pasado quizá, de que no hemos hecho aquello que teníamos que hacer, pero que probablemente hemos sido nosotros nuestros peores enemigos. La conversión es el principio para que la bendición de Dios pueda alcanzarnos. Esta también es una lección de la vida pública. El milagro como tal es una lección extraordinaria, porque ¿qué es el milagro sino un acto de amor de Dios? El milagro de Caná, un acto de amor de Dios que se preocupa por la suerte de unos muchachos, de unos novios que están pasando un apuro. Como ustedes comprenderán, el milagro de Caná, milagro importantísimo, fundamental, pero vamos, hay problemas mucho más graves en la vida que el mal rato de que en la boda te quedes sin vino y que la gente murmure un poquito. Pero ese milagro, el primero de los de la vida pública, pero solo uno más de los muchísimos que hizo después nuestro Señor, ese milagro es la prueba del amor de Dios. Dios interviene en la historia por ti. Dios ha creado el mundo. Dios ha creado las leyes del mundo con las cuales se gobierna el universo. Dios ha creado esas leyes como un acto de amor, pero Dios está dispuesto incluso a romper esas leyes, a modificar esas leyes de forma extraordinaria en algún momento dado para ayudarte a ti. Los milagros existen, los milagros son posibles, los milagros han existido y los milagros siguen ocurriendo. Y eso, por lo menos yo lo he visto y creo que muchos de nosotros, por no decir todos, lo hemos visto y lo hemos visto en nuestra propia vida, lo hemos visto alrededor nuestro. Los milagros existen. Los milagros son una prueba del amor de Dios por ti. Ahora bien, ¿es la prueba mayor? ¿Es lo más grande que puede hacer Dios? Si Dios cura a un paralítico, ha hecho un acto de amor por ese paralítico, ciertamente. Pero, ¿y no es un acto de amor el que Dios ha hecho por los miles y miles de personas que no son paralíticos? El paralítico curado se convierte en uno que anda normal. ¿Y no tendrían que darle gracias a Dios todos los que andan normal? ¿O solamente tiene que darle gracias el paralítico que se ha curado? ¿Y los que no han necesitado curación no tenían que dar gracias? Y un ciego,
maravilloso, un ciego que no veía y ahora ve. Un gran milagro. Ese ciego tiene que ponerse de rodillas ante Dios a decirle: gracias, Señor, es la luz de mis ojos. Sin ti andaba dándome golpes y ahora contigo veo. ¿Y no tendríamos que ponernos a darle gracias a Dios de rodillas todos aquellos que tenemos vista? Y una persona que ha muerto y después ha sido resucitada. Lázaro, el hijo de la viuda de Naín y tantos otros. Vale, qué maravilla. Me imagino a Lázaro y a las hermanas de Lázaro dando gracias por ese gran milagro. Qué estupendo, Señor, cuánto nos amas. Y todos los que estamos vivos no tenemos que darle gracias a Dios. Es que no ha sido maravilloso y misericordioso el Señor con nosotros dándonos la vida. Con esto quiero decirles a ustedes que los milagros existen, que los milagros son una prueba del amor de Dios, que los milagros son una prueba del señorío de Dios, del poder de Dios, pero que Dios hace mucho tipo de milagros, milagros que no se notan, milagros que se manifiestan en que las cosas están yendo bien y quizá podían ir mal, milagros que son simplemente la vida normal, la vida cotidiana, y que también por eso tenemos que darle gracias a Dios, porque nuestra salud podía ser peor y no lo es, porque nuestra economía podía ser peor y no lo es, porque nuestra familia podía estar peor y no lo es, y porque tenemos seres queridos que todavía viven o que vivieron y conocimos y disfrutamos de ellos. Es decir, que los milagros ocurren cada día, pero que los milagros de la vida cotidiana son tan importantes como los otros y que por ellos normalmente no damos gracias. Pasemos a otra etapa. Ya hemos visto los milagros. Bien, ahora la predicación del mensaje. Por ejemplo, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas que se resumen en una sola palabra: dichoso tú, dichoso el pobre, dichoso el limpio de corazón, dichoso el humilde, dichoso el que perdona, dichoso el pacífico, dichoso tú. El mensaje es un mensaje de dicha. La palabra evangelio significa buena noticia. Qué suerte tengo, Señor, de haberte conocido. Qué suerte tengo, Señor, que ya no estoy adorando a los dioses falsos que me destruyen la vida y me conducen por caminos que me hacen daño. Qué suerte tengo, Señor, de haberte conocido. Verdaderamente, Señor, es una dicha conocerte. Verdaderamente me siento afortunado. Tienes razón, Señor. Conocerte es una gran suerte y por eso quiero ser un misionero que lleve tu nombre a los demás, para que los demás te conozcan y puedan participar ellos también de la dicha de conocerte, de la suerte de saber dónde está la verdad, dónde está la bondad. Un paso más, después de la predicación del mensaje, la transfiguración. La transfiguración es un homenaje a la memoria. San Pablo dirá años más tarde en una de sus cartas: sed fieles a los momentos de luz. No siempre podemos estar en momentos de luz, no siempre la mamá puede tener al niño en brazos. Hay un momento en que la mamá le deja en el suelo y es necesario que le deje en el suelo para que el niño tenga sus propias piernas fuertes y aprenda a andar por sí mismo, pero en ese momento el niño llora. Y el niño dice: mi mamá no me quiere, ya no me lleva en brazos, y se agarra a las faldas de la mamá y tira de ellas, pidiéndole que le vuelva a coger en brazos. Es más cómodo estar en brazos que andar con sus propios pies. Pero si la mamá le quiere, le dejará en el suelo y no importa que llore, tienes que andar por ti mismo. No puedo llevarte eternamente en brazos, aunque te canses, tienes que fortalecer tus piernas. Bueno, pues cuando estamos llorando, cuando somos como el niño que nos agarramos a las faldas de la mamá y suplicamos que nos vuelvan a coger en brazos porque la vida es muy dura, tenemos que ser fieles a los momentos de luz. Tenemos que recordar, tenemos que hacer memoria. Tenemos que recordar aquellos momentos en los cuales fuimos iluminados, los momentos en que estábamos siendo llevados en brazos por Dios, los momentos de los milagros, los momentos iniciales quizá en nuestra conversión, en los cuales todo era maravilloso y en los cuales estábamos absolutamente seguros de que Dios existía y de que Dios es amor. Es que Dios nos tiene que estar dando continuamente caramelos, Dios tiene que estar haciendo continuamente milagros para que estemos seguros de que nos quiere. Es que no nos puede dejar nunca en el suelo para que, con ayuda de su gracia, ciertamente, pero también con nuestras propias fuerzas, empecemos a andar un poco. Queridos amigos, la transfiguración es una invitación a la memoria. Lo que Cristo hizo fue presentar su poder, y ya había hecho mucho con los milagros, pero de alguna manera definitiva presentar su poder para que aquella gente lo recordara y le fuera fiel en el momento de oscuridad que iba a venir, que era el momento de la cruz. Ojalá que nosotros no hagamos lo que los apóstoles, que después de haber vivido en tantas ocasiones momentos de luz, en el momento crítico de la cruz, nos olvidamos de que Cristo existe y de que Cristo de verdad nos quiere. El último punto de esta vida pública, siguiendo un poco, como les he dicho al principio, los misterios de luz. El último punto, la Eucaristía. Bueno, yo personalmente no sé cómo pueden vivir los que no conocen la Eucaristía. No lo sé.
No lo sé, porque no me imagino mi vida sin la Eucaristía. No me imagino mi vida sin comulgar cada día. Es que no me la imagino. ¿Cómo pueden vivir los protestantes? Debe de ser muy difícil para ellos sin la Virgen María. Madre mía. Sin saber y conocer la ternura de la Virgen. ¿Cómo pueden vivir? ¿Cómo pueden vivir sin comulgar cada día? No lo entiendo. Realmente con la Eucaristía se puede afirmar, una vez más, tanto amó Dios al mundo. Y el propio Cristo lo dijo en aquella última cena. Os he amado hasta el extremo. Os he amado hasta el extremo. Y el extremo será la cruz, ciertamente, pero el extremo es ya la Eucaristía. El Dios que no solamente se ha hecho hombre para compartir con nosotros nuestra suerte y para hacernos comprender que no hay nada que le sea ajeno, que no hay sufrimiento, que no hay situación, que no hay angustia, que Él no haya pasado, sino el Dios que se hace pan, que se hace vino, para que nosotros podamos participar de Él, para que Él pueda estar dentro de nosotros. La Eucaristía es el colmo del amor de Dios. Por eso, queridos amigos, qué gran error no comulgar. Lógicamente, comulgar cuando se puede comulgar, es decir, en gracia de Dios. Pero qué gran error no comulgar, qué torpeza la de decir, la Eucaristía tengo que ir porque es una obligación. No, la Eucaristía es un derecho, es una suerte extraordinaria. Yo tengo la suerte extraordinaria de poder comulgar. Qué pena que por alguna circunstancia no pueda ir a misa diaria. Es lo suyo, lo normal, sería ir a misa todos los días, no ir a misa solo el domingo y obligado. No, yo tengo derecho a comulgar y Cristo está esperándome en la Eucaristía. Cristo está necesitando de mí porque me ama, mucho más porque me ama más de lo que yo necesito de Él. Quiero encontrarme con Cristo y tengo derecho a comulgar. En gracia de Dios, por supuesto, pero necesito comulgar, necesito encontrarme con Jesús, necesito darle un abrazo íntimo, profundo, porque Él entra dentro de mí, me hace Él a mí carne de su carne, y yo a Él también carne de mi carne. Hay un encuentro recíproco entre el amante y el amado, entre dos que se aman, y Él, desde luego, mucho más a nosotros que nosotros a Él. Esta es la perspectiva de la Eucaristía. Por eso les invito a ustedes como consecuencia a que toda su vida sea Eucaristía. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque has pasado las tentaciones para hacerme comprender que hasta ese punto ha llegado tu amor. Gracias, Señor. Gracias porque haces milagros, porque modificas las leyes de la naturaleza que tú mismo has creado para ayudarme en tantas ocasiones, pero sobre todo porque esas propias leyes de la naturaleza me están demostrando ya tu amor. Gracias, Señor, porque tengo vista y no tengo que darte gracias solo si hubiera sido ciego y ahora recuperara la vista. Gracias porque tengo piernas para andar. ¿O es que solo te tenía que dar gracias si hubiera sido paralítico? ¿No te tiene que dar gracias muchísimo más el que no ha sido paralítico nunca? ¿El que no ha sido ciego nunca? ¿El que no ha sido pobre nunca? ¿El que no ha sido leproso nunca o mendigo nunca? Gracias, Señor, por los milagros y por las cosas que están yendo bien en mi vida. Más aún que si hubiera sido un milagro el que me las hubiera devuelto. Gracias, Señor, por los seres queridos, los que viven, también los que murieron. Y no solamente porque a lo mejor alguno de ellos hubiera tenido que resucitar si hubiera muerto. Gracias, Señor, por tu mensaje, que es un mensaje lleno de esperanza, que es un mensaje de alegría, que es la buena suerte de haberte conocido. Gracias, Señor, de una forma extraordinaria, de verdad y de corazón, por todas las intervenciones que has tenido en mi vida, porque quiero hacer uso de ellas, recuperando la memoria, para iluminar con esa memoria de las cosas buenas los momentos de oscuridad. Y gracias, Señor, por la Eucaristía. Gracias, Señor, por la Eucaristía. Y la forma de darte gracias con la Eucaristía es hacer de mi vida Eucaristía. ¿Qué puedo hacer, por lo tanto, yo? Queridos amigos, ¿qué les invito a hacer? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer por un Dios que nos ama infinitamente? En primer lugar, disfrutar de su amor, utilizarlo. Si Él se ha quedado en la Eucaristía, no hagan ustedes inútil su sacrificio, comulguen. Si Él nos ha dejado su mensaje, no estropeen ustedes su sacrificio, su mensaje dejado, utilícenlo, practíquenlo. Si Él nos ha enseñado que es capaz de hacer milagros, hagan ustedes el esfuerzo de convertirse en personas que se benefician de sus milagros haciendo aquello que Él nos ha pedido, para que después Él pueda hacer el milagro que nos ha ofrecido. Es decir, lo que yo puedo hacer es utilizar las cosas que Él me da, y después de utilizarlo, convertirme en personas que se lo enseñan a los demás. ¿Quién quiere ser Eucaristía? No solamente quien quiere comulgar, ¿quién quiere ser acción de gracias? Es cierto que en el último programa
para el cual ya queda menos, les hablaré a ustedes explícitamente de esta vocación. Pero en cada programa se lo digo. ¿Quién quiere ser acción de gracias? ¿Quién quiere ser Eucaristía? ¿Quién quiere ser un misionero del agradecimiento? Como laicos, pero también como consagrados. ¿Quién quiere consagrarse a Dios para enseñar a los demás a dar gracias? ¿Quién quiere ser un sacerdote que es Eucaristía y que transforma el pan y el vino con la gracia de Dios en Eucaristía? ¿Quién quiere ser un mensajero del amor de Dios que invita a todos a dar gracias a un Dios tan bueno? Con esto termino, queridos amigos. Recuerden lo que les he dicho a propósito de estos misterios de luz, y pase lo que pase, aunque estén sufriendo, no duden del amor de Dios. Dios es amor. Cuando tengan dudas, hagan como en la Transfiguración, recuerden, sean fieles a los momentos de luz. Cuando tengan dudas, acudan a una misa, vayan ustedes a esa presencia real de Cristo en la Eucaristía, que tenemos nosotros los católicos la suerte extraordinaria de tener, que los protestantes han perdido. Pónganse de rodillas delante de un sagrario. Miren la humildad del Hijo de Dios, que no solamente se hizo niño en Belén, sino que se hace pan en las manos de un sacerdote. Caigan de rodillas y digan: gracias, Señor, gracias por tu infinito amor. Y después, Señor, ¿y ahora qué puedo hacer por ti? Adiós, hasta la semana que viene, si Dios quiere, y que Dios les bendiga. Gracias.